procesado, le impusieron una sanción de 30 años y está en la cárcel. ¿Cierto? Hemos logrado que la sociedad se tranquilice, que la sociedad descanse de esa persona desadaptada que ponía en permanente peligro, ¿sí?, a las niñas y niños de esa zona. ¿Ya? Entonces, fíjense, ese es el fin a largo plazo. Defender a la sociedad de esas personas indeseables. Y por otro lado, cuando a las personas se les sanciona ejemplarmente y los demás violadores saben que a Gustavo Pérez le pusieron 30 años, ese otro violador o esos otros violadores se abstienen de seguir violando la ley porque dicen, si a Gustavo Pérez le pusieron 30 años, también a mí me van a poner 30 o más. Entonces yo voy a quedarme quieto. No voy a seguir violando, no voy a seguir amenazando a los niños, a las niñas. O se va del lugar, se va para otras ciudades o se va para otros países. ¿Se acuerdan del caso de Garavito? Garavito no solamente violaba y mataba a los niños en Colombia, también lo hacía en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en todos estos países limítrofes. Esos enfermos no tienen otro remedio que enviarlos a la cárcel para ver si la cárcel los arregla, les quita esas mañas. Entonces, esos son, digamos, los fines generales. Repito, unos fines generales y unos fines específicos. Los fines generales son un fin inmediato o de largo plazo, como es la defensa de la sociedad, ¿sí?, y la disuasión de la realización de conductas delictivas cuando se han puesto sanciones ejemplarizantes. ¿Y cuál es el fin inmediato? Inmediato. Ya ese fin inmediato es ponerle la sanción a esa persona determinada, a esa persona que el Estado, a través de la Fiscalía General de la Nación, lo venció en juicio. Cuando ya el Estado, a través de la Fiscalía de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, desvirtuó la presunción de inocencia de ese ciudadano. Entonces ya podemos decir que ese ciudadano no se presume inocente porque ya no lo es, porque tan cierto lo que estamos diciendo, que resultó responsable penalmente y así lo declaró el juez en primera instancia, y si esa persona tuvo oportunidad de apelar y de ir a la Corte de Casación, en todas esas instancias fue vencido. Quiere decir que no hay duda de que esa persona, ¿sí?, fue la que cometió el ilícito y que se merece la sanción que le impusieron de acuerdo a la gravedad de la conducta realizada contra esos ciudadanos. Repito, un fin a largo plazo, que es la prevención del delito para todas esas personas que resultan responsables de delitos, ya se abstienen de hacerlo, y la otra finalidad es la defensa de la sociedad. Es decir, que la sociedad, cuando todas esas personas desadaptadas estén a buen recaudo, estén bajo la autoridad del INPEC, que vigila el establecimiento carcelario, las condiciones en que él está, entonces ya hemos logrado, ¿sí?, repito, los fines tanto generales como específicos. Pero les quiero decir que esa condena que se impone a una persona y que está ya en la cárcel, le sirve de ejemplo y de escarmiento a todas las demás. Ustedes no se han dado cuenta que en Estados Unidos a una persona le ponen 500 años, o le ponen 3 cadenas perpetuas más 200 años. Ese es un mensaje subliminal que la sociedad norteamericana le envía a los delincuentes, porque nadie va a vivir
tanto tiempo para pagar 3 cadenas perpetuas y encima de esas 3 cadenas perpetuas 200 o 500 años más. Eso nadie lo va a cumplir. Y ustedes dirán, esos tipos están locos. ¿Cómo van a poner ese tipo de sanciones? Obvio que ellos no es que estén tan locos. Ellos saben que nadie va a vivir ese tiempo. Ese es un mensaje que le envían al resto de la sociedad. Como quien dice, si a este señor le pusieron 3 cadenas perpetuas más 500 años, a mí también me las pueden poner. Luego, o me arreglo o me terminan poniendo preso allá en igualdad de condiciones. ¿Eh? Entonces, esos son los fines generales del proceso penal. Repito, hay fines generales y fines específicos. Los fines generales se dividen en fines generales mediatos o de largo plazo y fines generales inmediatos, que no es otra cosa que la imposición de la sanción a una determinada persona. Recuerdan que ayer les dije que la presunción de es la Fiscalía General de la Nación la encargada de demostrar tanto la existencia del delito como la responsabilidad penal de la persona que se está investigando. ¿Sí? Esa carga de la prueba que tiene la Fiscalía jamás se va a invertir. Es decir, jamás podemos nosotros decir, no, es que es que es el procesado el que tiene que demostrar su inocencia. No. Jamás se va a invertir eso. Es la Fiscalía la encargada de demostrar la responsabilidad. Como les dije ayer, la defensa, una estrategia de defensa, puede no decir nada a lo largo del proceso y resultar absuelto el cliente. ¿Eh? Todo depende. Si yo veo que la Fiscalía no tiene nada, que lo que tiene es muy frágil, me quedo quieto. Digo, no voy a ayudarle a hacer la tarea a la Fiscalía y a ver. ¿Eh? Porque ella es la encargada. Ayer lo reiteró el presidente del Consejo de la Judicatura por una disputa que hay, no sé si se han dado cuenta, creo que ha trascendido hasta las redes sociales, entre la Fiscalía y la rama judicial. Los fiscales echándole la culpa a los jueces por las personas que dejan en libertad, por las capturas que no legalizan, por las revocatorias que hacen, por las nulidades que decretan. Y entonces el Consejo de la Judicatura salió a defender a los jueces. ¿Se acuerdan lo que yo les decía ayer? Nosotros no tenemos la culpa que la Fiscalía no haga bien su trabajo, que la Fiscalía se equivoque, que la Fiscalía no sepa introducir las pruebas, que la Fiscalía no sepa alegar, que la Fiscalía no sepa hacer estipulaciones, que no sepa hacer preacuerdos. Nosotros no somos responsables de eso. Nosotros no hacemos otra cosa que escuchar a los fiscales en sus disertaciones, en cómo introducen las pruebas, pero es finalmente el juez el que va a evaluar toda la situación para decir si condena o absuelve. Lo mismo el juez de control de garantías. Depende de los argumentos que le presente la Fiscalía, va a dictar medida o no a dictar medida. Porque es la Fiscalía la encargada, ¿sí?, de desvirtuar la presunción de inocencia y no los ciudadanos, ni tampoco la rama judicial, es la Fiscalía. Esa tarea es de la Fiscalía. Por eso yo les decía ayer que todas esas instituciones que se crearon, como los preacuerdos, las negociaciones, los allanamientos, principio de oportunidad, todo eso buscando que los procesos no lleguen a juicio, porque cuando el proceso llega a juicio, hay una alta probabilidad que la Fiscalía pierda el proceso. ¿Bien? ¿Ok? Bueno. Entonces, además de los fines generales, dije que hay unos fines específicos. Esos fines específicos están señalados en el Código de Procedimiento Penal y lo llevan a cabo tanto la defensa como la Fiscalía para demostrar si la conducta que se le imputó a una persona tuvo existencia, es decir, si se dan los elementos estructurantes de esa conducta, si se dan los elementos. También hay que buscar
demostrar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron esos hechos. ¿Eh? ¿Qué día, a qué hora eran? ¿Sí? Si fue de noche, si fue de día, ¿sí? Si la luna estaba clara, si no había luna. Todas esas circunstancias de modo, tiempo y lugar, si fueron varias personas que llegaron, si llegaron armadas con escopetas, con fusiles, con revólver, todas esas circunstancias hay que establecerlas. Entonces, repito, primero, establecer si efectivamente se violó o no la ley, una determinada norma del Código Penal. Segundo, establecer las circunstancias, en el modo, tiempo y lugar en que se cometieron esos hechos. En tercer lugar, quién o quiénes realizaron esos hechos. Es decir, identificar o individualizar a esas personas que cometieron esos hechos. Ahora, obtenida esa individualización o identificación, hay que decir si esas personas actuaron a título de autores materiales o si fueron intervinientes en calidad de determinadores o de cómplices. Entonces hay que demostrarlo también. ¿Sí? Hay que demostrar dentro del proceso los elementos materiales, evidencias físicas y la verdad recogida en la escena del delito, todo lo que se recaudó y se llevó luego al juicio oral, si con eso se desvirtuó la presunción de inocencia. Es decir, si la fiscalía pudo demostrar, más allá de toda duda razonable, que esas personas o personas fueron los autores de esa conducta. Ahora, también habrá que demostrar si esa conducta es agravada o es atenuada de acuerdo a las circunstancias que se lleguen a demostrar dentro del trámite procesal. Es decir, es a la Fiscalía General de la Nación a la que le corresponde esto. Rapidito, si alguien tiene el Código de Procedimiento Penal, ¿alguien tiene el código ahí? ¿Alguien lo tiene? Sí, señor. Sí, bro. Bueno, que cualquiera de los dos puede leer el artículo 207 del Código de Procedimiento Penal, 207. Bueno, artículo 207, acceso carnal o acto sexual. No. Código de Procedimiento Penal. Procedimiento Penal, ese es el Código Penal. Procedimiento Penal. Artículo 207, programa metodológico. Sí. Recibido el informe de que trata el artículo 205, el fiscal encargado de coordinar la investigación dispondrá, si fuera el caso, la ratificación de los actos de investigación y la realización de una reunión de trabajo con los miembros de la policía judicial. Por favor. Hay varios micrófonos abiertos, por favor. Cierren los micrófonos porque entonces no se escucha a la doctora Oresti. Siga, doctora, por favor. Si la complejidad del asunto lo amerita, el fiscal dispondrá previa autorización del jefe de la unidad a que se encuentra adscrito la ampliación del equipo investigativo. Durante la sesión de trabajo, el fiscal, con el apoyo de los integrantes de la Policía Judicial, se trazará un programa metodológico de la investigación, el cual deberá contener la determinación de los objetivos en relación con la naturaleza de las hipótesis delictivas, los criterios para evaluar la información, la delimitación funcional de las tareas que se deben adelantar en procura de los objetivos trazados, los procedimientos de control en el desarrollo de labores y los recursos de mejoramiento de los resultados obtenidos. En el desarrollo del programa metodológico de la investigación, el fiscal ordenará la realización de todas las actividades que no implican restricción a los derechos fundamentales y que sean conducentes al esclarecimiento de los hechos, al descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física, a la individualización de los autores y partícipes del delito,
a la evaluación y cuantificación de los daños causados y a la asistencia y protección de las víctimas. Los actos de investigación del campo y de estudio y de análisis del laboratorio serán ejercidos directamente por la Policía Judicial. Bueno, entonces, ahí dice que eso lo hace el fiscal con arreglo al informe a que se refiere el artículo 205. Ese informe a que se refiere al artículo 205 es lo que se llama un informe ejecutivo que la policía judicial le presenta a el fiscal para que, es decir, de las diligencias que ellos han adelantado oficiosamente para que el fiscal se lo considera, elabore el programa metodológico y ordene las pruebas tendientes al esclarecimiento de los hechos, tal como hemos dicho. ¿Qué es lo que se va a aclarar? Si la conducta que se está investigando es constitutiva de delito, quién o quiénes la cometieron, ¿sí? Las circunstancias de modo, tiempo, lugar, la identificación plena o identificación de esas personas, si fueron autores o partícipes de la conducta, ¿eh? Si lo hicieron solos o acompañados, ¿sí? Y todas las circunstancias, repito, que agraven o atenúen esa situación. Entonces, miren que la Fiscalía puede llamar para evaluar, para hacer ese programa metodológico a los policías investigadores, a los que luego le va a dar órdenes para que recojan elementos materiales, evidencia física, todo ello encaminado, ¿sí?, a lograr los objetivos que hemos mencionado, porque esa es la tarea primordial de la Fiscalía, investigar, ¿sí?, los hechos constitutivos de delito. Ahora, ustedes me dirán, pero entonces siempre la Policía Judicial tiene que presentar un programa metodológico. No siempre. Eso es cuando la Policía Judicial adelanta diligencias preliminares y ya cuando consolida la información envía un programa metodológico. Un informe ejecutivo a la Fiscalía. Pero eso no es siempre, porque a veces el director seccional de Fiscalía le designa a un fiscal, por ejemplo, el periódico del Meridiano de hoy o la revista Semana, donde sale un informe con fundamento en lo que está aquí, inicie la investigación. Pero también puede ocurrir que ese informe provenga de la Contraloría, de la Procuraduría, que venga de una alcaldía, que venga de la gobernación. Y también puede un ciudadano ir a la URI, que es la Unidad de Reacción Inmediata, presencialmente, de manera personal y directa, a presentar una denuncia o una querella contra uno o varios ciudadanos. Y entonces lo que va a servir de fundamento al programa metodológico no es el informe ejecutivo, sino esa denuncia, esa orden del director seccional de Fiscalía, esa compulsa de copias que hizo la Procuraduría, la Contraloría, ¿sí? Es decir, dependiendo de los casos, ¿sí?, se menciona ese programa, ese informe ejecutivo del artículo 205, porque la Policía Judicial con frecuencia realiza pesquisas, diligencias, y luego cuando ya tiene consolidada una información, se la manda a la Fiscalía. ¿Sí? Pero no siempre tenemos que esperar que eso ocurra. Si hay otros medios, acuérdense que ayer habíamos dicho, anteayer, o la semana pasada, que por cualquier medio que la información le llegue a la Fiscalía, ella inmediatamente inicia las averiguaciones a fin de establecer lo que hemos dicho. Es decir, si la conducta, lo primero es eso, si la conducta que se está poniendo en conocimiento, si la conducta por la cual se está denunciando, si la conducta que preocupa a la Contraloría, a la Procuraduría, es constitutiva de delito. Porque acuérdense que les he dicho, hay hechos que no constituyen delitos. ¿Sí? Hay hechos humanos que no constituyen delitos, sino contravenciones, y otros constituyen faltas disciplinarias, ¿sí?, pero no delitos. Porque acuérdese que el delito tiene que estar la conducta tipificada en el código, primero que todo. ¿Sí? Puede ser que el delito es conducta típica, antijurídica y culpable. ¿Ya?
¿Ok? ¿Está claro hasta ahí lo que hemos dicho sobre los fines específicos del proceso penal? Esos son los fines específicos. ¿Sí? Específicos porque eso es la investigación en sí, es lo que va a hacer la fiscalía. Por eso se llaman fines específicos y en cada caso particular. Ok. Y finalmente, profesor, dígame, doctora. Disculpe que le interrumpa. Una pregunta. Yo necesito organizar bien la idea. Los fines específicos son los que llevan a cabo tanto la defensa como la fiscalía, sí, y son establecer quién cometió el hecho, cuáles son las circunstancias, sí, modo y tiempo, sí, todo eso, o sea, la organización, sí, de lo que se necesita buscar. Exactamente. Okay. Y fíjense que yo le dije que la fiscalía, que también lo puede hacer la defensa, porque acuérdese que la ley 906 es un proceso de partes, donde por una parte está la defensa, que pretende demostrar la inocencia de su cliente, es decir, desvirtuar que esa conducta no constituye delito, que no fue el que la cometió en circunstancias de justificación, de inculpabilidad, es decir, por ejemplo, legítima defensa en estado de necesidad. Eso es lo que va a demostrar la defensa. Y por otro lado, la fiscalía va a pretender desvirtuar la presunción de inocencia para enrostrarla a ese señor ante el juez de control de garantías en una imputación que él es presunto autor o partícipe de la conducta. ¿Ok? Pues es un enfrentamiento entre... Entonces, por eso es que tanto la fiscalía como la defensa cada uno tiene su teoría del caso y van a recaudar las evidencias, los elementos materiales de acuerdo con esa teoría del caso que cada cual pretende demostrar. Exactamente. De eso se trata. Son dos partes que se van a enfrentar. La defensa, ¿sí? Puede ser que la defensa puede ser defensa convencional, o sea que yo contrato un defensor. Si no tengo con qué contratarlo, la Defensoría Pública me suministra un defensor. Esos defensores son diferentes a los que antes habían, que se llaman defensores de oficio. A esos defensores de oficio, como nadie les pagaba, a veces no ejercían su oficio. Pero acuérdense que los defensores públicos están vinculados a una institución que se llama la Defensoría Pública, y a esas personas les pagan alrededor de 5 millones de pesos mensuales, y es medio tiempo, porque ellos pueden litigar, ¿sí? Prácticamente es medio tiempo, ellos pueden litigar. El que quiera litigar puede coger casos particulares, más no los casos que le adjudiquen, porque si él cobra por los casos que le adjudica la defensoría, lo pueden destituir del cargo y abrirle procesos disciplinarios, porque eso está prohibido. Ese servicio que presta la defensoría es totalmente gratuito. A esos defensores la defensoría les paga para que cumplan esa labor. De tal manera que ellos no pueden cobrarle a las personas a quien la defensoría le dijo: atienda a este señor. Pero si a ellos, a su oficina particular, le llegan otros negocios, no hay ninguna incompatibilidad. Ellos lo pueden atender. ¿Ok? No pasa nada. Bien, entonces, mis queridos doctores, ya para finalizar este tema, ¿se acuerdan lo que yo le pregunté, que la doctora Blanquicé me contestó? ¿Para qué sirve el derecho? El derecho sirve para hacer justicia. Entonces, los jueces, ya no la fiscalía, los jueces, cuando resuelven un determinado asunto, absolviendo o condenando, están realizando una labor encaminada, por ejemplo, si hay una sentencia condenatoria, a resarcir los perjuicios que le causaron a las víctimas. Pero también está protegiendo a la sociedad de esos desadaptados, de esas personas que no saben vivir en sociedad, esas personas que se salieron de los lineamientos que la sociedad fijó para vivir de manera armónica. Entonces, ahí también le está dando una respuesta a la sociedad. ¿Sí? Y por supuesto, al mismo procesado, cuando le está imponiendo una sanción, ¿sí?, le está enviando un mensaje de lo que
no se debe hacer cuando usted vive en sociedad. Y eso es lo que habíamos dicho antes, lo que a largo plazo va a prevenir que vuelvan a ocurrir nuevos hechos. Las personas siempre se fijan y a veces preguntan, ¿tú sabes dónde se encuentra fulano? No, fulano está en la cárcel pagando 50 años de prisión. ¿Qué fue lo que hizo fulano? No, imagínate, se puso con una niñita de 5 años, la violó, la mató. No. Si el tipo tiene allá en su vida íntima esas desviaciones, se abstiene de hacerlo, se los aseguro. Ahora, no siempre vamos a decir que eso cura a las personas. Acuérdense que una de las funciones de la pena es la de rehabilitar a las personas. Por eso es que no debe haber cadena perpetua, porque entonces se dejaría de cumplir, dejaríamos de creer en el ser humano como una persona que potencialmente se puede rehabilitar. Y de hecho hay personas que se rehabilitan. Hay personas que fueron ladrones y ya no lo son, que fueron drogadictos y ya no lo son, que fueron alcohólicos y ya no lo son. O sea, las personas se pueden rehabilitar. Y a eso le apunta la sanción. Rehabilitar a esa persona y luego devolvérsela a la sociedad como una persona útil para la sociedad, una persona útil para su familia. Entonces, fíjense ustedes que los jueces, la fiscalía, los operadores judiciales, a través del proceso penal, buscan resolver esa clase de conflictos, dar una solución tanto a las víctimas, a la sociedad, en general, y a los mismos procesados. O sea, hay una solución. Entre otras cosas, acuérdese, ¿qué pasa cuando una población, digamos un pueblo, un corregimiento, una persona mató a otra y sucede que ese tipo a los 15 días ya está en libertad y nunca más lo volvieron a tocar y lo dejaron allí? ¿Qué puede pasar a veces en esas poblaciones? Que puede surgir la venganza. Las víctimas a través de sicarios, a través de otras personas o directamente pueden matar a esa persona y hacerle daño a sus familiares también. Entonces, como vivimos en una sociedad civilizada, en una sociedad que tiene unos principios, unos valores, no podemos dejar eso así, porque entonces es como si no hubiésemos avanzado en la sociedad. Y si todavía estuviéramos allá en la ley del talión, del ojo por ojo y diente por diente. Tú me matas y yo te mato, tú me mataste a un familiar y yo te mato a otro. ¿Sí? Yo no sé si ustedes han oído decir, así era en La Guajira antes y así fue en una época en una población de aquí de Bolívar que se llama Carmen de Bolívar. Durante años y años, unas familias se mataron unos con otros. Y en La Guajira, yo estuve de fiscal delegado ante el Tribunal de La Guajira y les cuento que allá me invitaron en 2 ocasiones, estaba yo director seccional encargado también me invitaron para que fuera a la firma de la paz, oiga, de la paz, de 2 familias que después de 70 años de estar en guerra y haber matado tantos familiares y heridos a tantos, quedados tantos mutilados, al fin se pusieron de acuerdo y firmaron a la paz. Entonces querían que nosotros fuéramos garantes de esa paz que ellos habían logrado. La sociedad no puede llegar a hacer eso. Nosotros tenemos que avanzar hacia la civilización, hacia la tolerancia, hacia la convivencia, hacia la armonía. Eso es lo que tenemos que lograr. Y eso lo logra la justicia cuando se hace justicia. Aclimata la tranquilidad y la paz. Miren que si ustedes se ponen a mirar la historia de este país, antes de la firma del proceso de paz, ¿cuántos secuestros habían en Colombia diario, semanal o mensual? ¿Cuántos masacres habían de toma de los puestos de policía, de las estaciones de policía, pero también se tomaban los puestos del ejército, las bases de la marina? ¿Y cuántos jóvenes murieron, ¿sí?, en una pelea sin razón entre las fuerzas irregulares que se llamaban las FARC y el ejército y las autoridades regulares del país? ¿Sí?
¿Cuántas personas murieron? ¿Cuántas vidas se han salvado a través del proceso de paz? Entonces, repito, el derecho tiene que servir para hacer justicia, para lograr equilibrar esas cargas, encontrar un punto de reconciliación entre la sociedad. ¿No están de acuerdo con eso? Eso creo que es lo más importante que se puede lograr a través de la justicia. Bueno, entonces, mis queridos alumnos, si ya la primera parte, recuerda que tenemos un título que se llama, el título que estamos desarrollando, acuérdense, se los dije de la primera clase. ¿Sí? ¿De acuerdo? Dijimos que íbamos a estudiar los fines, que íbamos a estudiar los principios rectores, que vamos a estudiar las formas del proceso penal, pero también dijimos que íbamos a estudiar el objeto del proceso penal. Y eso es lo que hemos hecho durante todos estos días. Objeto, fines, ya que terminamos los fines aquí, y ahora vamos a continuar con el tema de los principios rectores que están en el Código de Procedimiento Penal en los primeros 27 artículos. Pregunto, antes de continuar, ¿dudas sobre el tema que hemos visto? ¿Hay dudas? Bueno, el que calla otorga, dice. Bueno, entonces vamos a estudiar los fines del proceso penal. A ver, ¿qué son los principios rectores del proceso penal? ¿Qué son los principios rectores del proceso penal? Los principios rectores no es otra cosa que la filosofía que orienta, que dirige, que guía, que irriga todo el proceso penal en Colombia. Esos primeros 27 artículos del Código de Procedimiento Penal que estudiáramos uno a uno, repito, constituyen la filosofía que orienta y guía todo el proceso penal en Colombia. Es más adelante vamos a encontrar un principio que se llama principio de prevalencia, que dice que estos 27 artículos prevalecen sobre las demás normas del Código de Procedimiento Penal. Es decir, cuando existe una contradicción entre el artículo 2 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 300, o 320, o 306, o 308, prevalece el artículo 2. ¿Por qué? Porque como principio fundante, principio rector, guía e irriga todo el proceso penal. Y por eso prevalece sobre las demás normas. Algunos tratadistas han criticado que en Colombia se hayan incluido como principios rectores unos principios que ya están consagrados en la Constitución del artículo 29 en adelante, que se llaman derechos fundamentales. Pero sucede que no está de más recalcar. A mí me gusta que las cosas a veces se repitan. Eso es muy repetitivo. Yo les decía, los romanos decían, res repetite plas. Res repetite plas. Las cosas repetidas gustan y se aprenden. Y el derecho, ustedes hasta séptimo semestre que van, díganme si no han repetido una cantidad de conceptos y de ideas que las están escuchando este año, pero que ya las escucharon en segundo, en tercer semestre, en cuarto semestre. ¿Por qué? Porque el derecho se va haciendo es precisamente repitiendo y conectando un derecho con otro, unos principios, unos valores con otros, para construir. ¿Sí? Ya cuando ustedes terminen
cuando ustedes terminen la totalidad de las materias, ya no las van a mirar así planas, sino desde arriba, y ustedes van a cotejar, es decir, ahora sí entiendo por qué esto lo repitieron tantas veces y por qué esto está conectado con esto, ¿sí? Y ahora sí tengo la idea completa, y es por eso que en los últimos semestres se ve el énfasis para que ustedes elijan el área hacia la cual se van a dedicar, la que más les guste, ¿sí? Desafortunadamente no hay sino creo que 2 opciones. En otras universidades hay más, 3, 4 opciones para que la gente escoja, ¿sí? Porque, repito, ya ustedes con mayor formación, con mayores conocimientos, están en la posibilidad de decir hacia dónde quieren enrutarse, hacia dónde quieren ir. ¿Ok? Entonces, mis queridos doctores, sin tardanza, vamos a ver, doctora Orestegui, ayúdeme, ahora lea del Código de Procedimiento Penal, el artículo primero. Bueno, Lea primero el título. ¿Qué dice ahí en el título? bueno, la dignidad humana. No, pero antes de eso, ¿qué dice ahí en el título donde usted va a empezar? ¿Qué dice? Bueno, principios rectores y garantías procesales. Exactamente. Principios rectores y garantías procesales. Artículo primero. Dignidad humana. Los intervinientes en el proceso penal serán tratados con el respeto debido a la dignidad humana. Bueno, óigame, doctores. Mire ahí en su mismo código, en el mismo código que tiene a la mano. Ahí tiene el penal también. ¿Usted tiene los 2 códigos ahí mismo? Sí, señor. Lea el artículo primero del Código Penal. Y si alguien tiene por ahí la Constitución, vaya buscando el primer artículo de la Constitución. Artículo primero. Capítulo único. De las normas rectoras de la ley penal colombiana. Dignidad humana. Bueno. El derecho penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana. A la dignidad humana. Y en la Constitución. Y en la Constitución dice, ya le digo. Lea desde la introducción a la Constitución. El preámbulo. Sí, el preámbulo. Bueno, preámbulo. El pueblo de Colombia. En ejercicio de su poder soberano, representaba a sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia. Pero en fin de garantizar a sus integrantes, ¿qué? La vida. La vida, ajá. La convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución política. Primero. Título 1. De los principios fundamentales. Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana. Fundado en el respeto de la dignidad humana. ¿Sí? Entonces, es lo que yo quería que vieran, que la dignidad humana se garantiza desde el artículo primero de la Constitución, artículo primero del Código Penal cuando se refiere a los principios rectores del Código Penal y el artículo primero del Código de Procedimiento Penal
cuando se refiere a principios rectores y garantías procesales. Entonces, ¿ustedes a qué atribuyen eso? ¿Por qué creen que el legislador y el constituyente todos se refirieron a eso? ¿Ah? Ustedes en su derecho... en función de el Estado Social de Derecho. Exactamente. Y acuérdense ustedes, doctores, que en la Constitución del 86 no estaba esa expresión. Porque sucede que en la Constitución del 86, los primeros artículos de la Constitución se referían a las autoridades de la nación, a los organismos de la nación, a las relaciones del Estado con los ciudadanos, a las relaciones del Estado con otros países, etc. Es decir, no tenía al hombre como centro y protagonista de la Constitución. ¿Sí? Lo más importante no eran los seres humanos. Y tan cierto es lo que les estoy diciendo, que si ustedes buscan el Código de 1980 o buscan el Código de 1936, ¿sí? ¿Saben dónde estaba el homicidio? Por allá en el artículo 365 del Código Penal. ¿Por qué estaba el homicidio en el artículo 365 de la parte especial? Porque no se le daba esa importancia que el Estado Social de Derecho le da al ser humano. Y es por eso que seguramente su profesor de Derecho Constitucional les dijo que la Constitución de 1991 es una constitución antropocéntrica. Eso quiere decir que el hombre está colocado en el centro, es el protagonista de todos los derechos y de todas las garantías. Están erigidas en su favor. ¿Por qué? Porque las personas, los seres humanos son lo más importante en una sociedad. No son las fábricas, no son los terrenos, no son las vacas, eso no es lo más importante. Lo más importante son los seres humanos. Y ellos son los beneficiarios de todos esos derechos. Y también son los destinatarios de las sanciones penales cuando esas personas han violado, ¿sí?, han transgredido las normas del Código Penal. Y también son sancionados disciplinariamente cuando violan las normas de las entidades, y la sociedad también los puede sancionar disciplinariamente a través de las autoridades de policía cuando no se comportan adecuadamente en el seno de la sociedad. Y ustedes saben que hoy día, por ejemplo, orinarse en la vía pública, beber trago en la vía pública, eso constituye una sanción de carácter disciplinario penal, policivo. ¿Sí? Eso antes no estaba. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que se busca? Que el ser humano, ¿sí?, sea cada vez más digno, más respetuoso, pero también que sea beneficiario de todos los beneficios que el Estado ofrece a sus ciudadanos. Entonces yo quiero que en este primer artículo, que se llama La dignidad humana, fíjense que ese artículo que leyó la doctora Arestia dice que a todas las partes que intervienen en el proceso se tratarán con respeto a la dignidad humana. Es decir, que se traten como seres humanos, no como cosas. Se traten igual a la persona letrada o a la iletrada, a la persona que tenga defectos físicos con la que sea perfecta y hermosa, al que sea negro, al que sea indígena, al que sea... A todos hay que darle un trato acorde con su condición de ser humano, porque antes que todo es un ser humano. Eso es lo que quiero decir con la dignidad, es un ser humano. Pero fíjense que no dice al procesado, a todos los intervinientes, incluida la víctima. A la víctima también hay que darle un trato digno y respetuoso. Si la Procuraduría interviene a través de su representante, hay que darle un trato digno y respetuoso. Al abogado de la defensa hay que darle un trato digno y respetuoso. Al representado del abogado, que es el procesado,
un trato digno y respetuoso. Al representante de la fiscalía hay que darle un trato digno y respetuoso. Lo mismo que al señor juez de control de garantías o al juez de conocimiento. A todos los que intervienen, a los testigos, a los peritos, a los secuestres, a los terceros incidentales, a todas las personas que intervengan, sin excepción, dentro del trámite del proceso penal, hay que darle un trato digno, respetuoso, acorde con esas condiciones. ¿Ok? ¿Eh? Entonces, ¿qué es un trato digno y respetuoso? Hombre, tratar a las personas como seres humanos. Y a los seres humanos se les trata con dignidad, con respeto. ¿Eh? No puede un juez descalificar y decir, mira, negro, mira, indio. No, señor. No tenemos que lanzar esa clase de expresiones. Señor procesado, señor defensor, señor representante de las víctimas, señor víctima dentro del proceso, señor juez, señor fiscal, a todos un trato igual, respetuoso, digno. Porque como seres humanos, que son seres racionales, ¿sí?, tienen derecho a la dignidad. Acuérdese que cuando se trata del delito de homicidio, por ejemplo, no que ese tipo tenía unas ramas que le salían por las orejas y otras cosas, que la nariz larga y tenía la cabeza ancha y era muy chiquito y era... Entonces, no. Mientras respire, al vivir y siga viviendo y respire, es un ser humano. Es un ser humano digno de protección, y si se le da muerte, es un homicidio, como si se matara al presidente de la República, como si se matara al ministro, como si se matara al hacendado. Es un ser humano. Entonces, doctores, este principio de la dignidad humana debe llevar a todos los operadores judiciales, jueces, fiscales y todos investigadores a darle un trato digno y respetuoso a la persona que se está procesando, así haya matado a 500, así haya matado a 1000, así haya descuartizado a las personas. Él cometió ese error, pero al ser juzgado, al estar siendo sometido a un proceso, no pierde su condición de ser humano. Y hay que tratarlo como un ser humano y no como una cosa, no como un animal. ¿Ya? Y ese ser humano que mató a los 500, que mató a los 1000, que los descuartizó, que se comió el hígado, que se comió una pierna, tiene derecho a tener un defensor, tiene derecho a que se le trate con dignidad, tiene derecho a ir a una cárcel igual, en las mismas comodidades o en las mismas condiciones que los demás seres humanos. ¿Por qué? Porque él nunca va a perder su condición de ser humano. Esa condición lo va a acompañar hasta la muerte. No sé si me he dado a entender de la trascendencia que tiene ese principio de la dignidad humana. A ver, no sé si me he dado a entender, no sé si el mensaje les llegó, si está claro lo que se protege el legislador. Miren que no es una coincidencia que el artículo 1 de la Constitución, el artículo 1 del Código Penal y el artículo 1 del Código de Procedimiento Penal, ¿sí?, se refieran al mismo concepto de la dignidad humana. ¿Se fueron? No sé. No, profesor, todo claro. No, doctor. Bueno, pues, si están ahí y todo está claro, sigamos. A ver, mi querida doctora, vamos entonces al artículo 2. Profe, el artículo 2 del Código, la Constitución. De procedimiento penal. Bueno. Código, artículo 2. Libertad. Toda persona tiene el derecho a que se respete su libertad.
Nadie podrá ser en su persona ni privado de su libertad, sino en virtud de... Perdón, doctora, vuelva a leer. Se voló una palabra clave ahí. Vuelva a leer. Nadie podrá... Libertad. Nadie podrá ser molestado. Sí. Bueno, nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley. Sigo. Siga, todo el artículo. El juez de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación, ordenará la restitución de la libertad del imputado cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la preservancia de la prueba o la protección de la comunidad, en especial de las víctimas. Pero es un mentira. Es que ahí leyó también, se volvió una palabra. Y entonces esa palabra es clave. El juez de control de garantía ordenará la privación. Acá me aparece restricción. No, la privación de... Lea el artículo. Bueno, la parte esa. Bueno, ordenará... No, el juez de control de garantías, lea ahí donde bueno. El juez de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación, ordenará la privación de la libertad del imputado. Esa parte se la había volado. Síganse. Ordenará la privación de la libertad del imputado cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba o la protección de la comunidad, en especial de las víctimas. Igualmente, por petición de cualquiera de las partes, en los términos señalados en este código, dispondrá la modificación o revocación de la medida restrictiva si la circunstancia hubiere variado o la convirtiere en irrazonable o desproporcionada. Bien. Ok. Bien, entonces mire, el segundo principio es el principio de la libertad. Recuerden que ese principio nació desde la Revolución Francesa. Que no crean que es una necesidad que yo me ponga a hablarles de eso, sino que quiero ir conectando todas esas cosas. Entonces, ese principio nació desde la Revolución Francesa. Y ese principio ha sido llevado a las constituciones del mundo porque una persona que no es libre deja de ser, es decir, la dignidad humana hace parte, la libertad hace parte de la dignidad humana también. Entonces, ¿cuál es la regla general de los seres humanos? ¿Cómo viven los seres humanos generalmente en el mundo? ¿Cómo? Doctor, en libertad, pero están bajo el... Bueno, no, esa es la regla general, no. Lo que le quiero decir es que la libertad es la regla. La privación o pérdida de la libertad es la excepción. ¿Ya? ¿Sí? No es que a todo el mundo hay que poner preso y después averiguar. No. Por el contrario, a todo el mundo hay que presumirle su inocencia y a todo el mundo hay que presumirlo libre. Libre, que es libre porque no ha cometido ningún... Eso es la primera presunción de libertad. Entonces, por eso es que la regla es la libertad. Es más, le voy a contar una cosa. En el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal se refiere a las medidas de aseguramiento y hay dos medidas de aseguramiento privativas de la libertad, que son la detención preventiva y la detención preventiva en el lugar de la residencia, o sea, la detención domiciliaria. ¿Y saben cuántas medidas no privativas hay en ese mismo artículo? 9 medidas no privativas de la libertad. Eso que les estoy diciendo viene a ratificar lo que les decía hace un instante, que la regla es la libertad. La excepción es la privación o pérdida de esa libertad. Entonces, por eso es que el artículo en su primera parte dice que las personas son libres y que la privación o pérdida de esa libertad está sometida a una serie de reglas, a una serie de requisitos. ¿Sí? Y entonces, les comento
que de manera general nosotros podemos decir que la libertad, las personas la pierden de dos maneras: capturándolas y deteniéndolas. Le estoy aclarando desde ya, porque estoy seguro que ustedes escuchan en los medios de comunicación y dicen, capturan a una persona y dice, hoy fue detenido el señor fulano de tal. Y no ha sido detenido todavía, apenas fue capturado. Se confunde frecuentemente la captura con la detención y son conceptos totalmente diferentes. Entonces les estoy diciendo, las personas se privan de la libertad de dos maneras: capturándolas y deteniéndolas. ¿Qué es la captura? La captura es un hecho material, es la aprehensión física de la persona. Lo aprenden físicamente. Eso es capturarlo. ¿Sí? Y acuérdense que hay captura con orden de un juez de garantías, de un control de garantías, previa petición de la fiscalía, que libra una orden de captura. El fiscal la pide y el juez de control de garantías, después de estudiar la solicitud, ordena la captura. Él se lo dije y le envía esa boleta o esa orden de captura al CTI, a la SIJIN o a la DIJÍN para que la hagan efectiva. Es decir, para que aprendan materialmente esa persona. Esa es una forma de capturar. Pero también se puede capturar a la persona en flagrancia. En flagrancia. ¿Qué es capturar a la persona en flagrancia? Es capturarla en el momento de la comisión de la conducta delictiva. En ese instante. Pero yo no quiero, les podría recitar, hay 5 formas de flagrancia, pero quiero que las leamos cada una, ¿sí?, antes de seguir, para que ustedes vean cómo es que se puede limitar a las personas en su libre locomoción. Acuérdense que la privación de la libertad priva a las personas del derecho de trasladarse donde ellas quieran, del derecho de movilizarse. Por eso le estoy diciendo que la captura es un hecho materializado en la aprehensión de esa persona. Esa es la captura. Y esa captura, les repito, puede ocurrir por orden expedida por un juez de control de garantías previa petición de la fiscalía, o puede ocurrir en flagrancia. En esta última modalidad, en la flagrancia, cualquier persona puede capturar, incluidos los ciudadanos. Por ejemplo, cualquiera de los que estamos aquí, ustedes o yo, vamos por una calle y vemos a alguien que está dándole cuchilladas a otro palo y lo está matando. Nosotros podemos capturar a esa persona y entregárselo inmediatamente a la policía. ¿Sí? ¿Sí? Máximo en el término de la distancia para que la policía lo conduzca a la fiscalía. ¿Sí? Nosotros mismos lo podemos capturar. ¿Sí? Si lo capturamos en flagrancia. Pero también hay flagrancia cuando la persona es identificada o individualizada en el lugar de los hechos y capturado momentos después a voces de auxilio. Ustedes han visto en una zona muy concurrida, en el mercado, por ejemplo, es frecuente, que la persona sale corriendo, le arrancó el reloj a la señora, los aretes, y la señora dice, captúrelo, mire el señor que va a ir en camisa roja, ese mono a camisa roja o con el pelo pintado de azul, ese que va a ir, captúrelo. Y el tío sale corriendo y la gente sale detrás, y allá adelante, a 500 metros sin perderlo de vista, lo aprenden, lo capturan y se lo llevan a la policía. O puede capturarlo la misma policía si lo sale persiguiendo. Allí también hay flagrancia. ¿Sí? Pero fíjense que hoy también hay flagrancia cuando la persona es capturada porque quedó grabado en una cámara de las que hay en la vía pública o en una cámara privada. ¿Sí? Quedó grabado en esa cámara
Si luego lo encuentran y lo aprenden, también esa captura es en flagrancia. Y también hay captura en flagrancia, doctores, cuando a la persona la encuentran con los elementos producto del ilícito o con el que se cometió el ilícito. ¿Sí? La encuentran con el revólver con el que mató, la encuentran con el televisor que se hurtó, lo encuentran con el vehículo que se hurtó, lo va manejando muy sereno, manejando su vehículo, y es un vehículo que se hurtaron a las 6 de la mañana allá en Medellín, pusieron el denuncio allá y a las 3 de la tarde lo cogen aquí en el peaje, aquí del kilómetro 12. ¿Sí? Como lo encuentran con los elementos producto del ilícito, es flagrancia. ¿Sí? Entonces, eso les estoy mencionando todos estos casos porque en todos esos casos hay flagrancia. Y en todos esos casos de flagrancia no se necesita orden para capturar a la persona, para aprenderlo. Repito, lo puede hacer la policía, pero también lo puede hacer cualquier ciudadano. Es como cuando alguien tiene orden de captura públicamente requerida. Es decir, que sale por la televisión, que sale por los comunicados del gobierno, que se manda a las autoridades internacionales. Entonces, quiere decir que esa persona, cualquier ciudadano la puede capturar porque la captura es públicamente requerida. ¿Ya? Bueno, entonces, doctora Oresti, excúseme, búsquese por allá en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal. Claro que sí, doctor. 301. Sí. ¿Qué dice? Bueno. Artículo 301. Flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando, primero, la persona es sorprendida y aprendida durante la comisión del delito. Eso no hay problema. La persona está dándole al otro machetazo, le está dando puñaladas, le está dando tiros, lo encuentran sobre la víctima violándola. ¿Sí? No hay duda de que, por eso se llama flagrancia, no hay duda de que la persona está en la comisión de una conducta delictiva. ¿Sí? Bueno, segundo, la persona es sorprendida o individualizada durante la comisión del delito y aprendida inmediatamente después por persecución o cuando fuere señalado por la víctima u otra persona como autor o cómplice del delito. Exacto. Lo que yo les digo, es ese que va ahí, ese fue el que arrancó el reloj, ese, el camisa amarilla, el camisa roja, ese, pantalón negro, ese fue. Y entonces lo salen persiguiendo y ahí adelante lo aprenden. Ahí hay flagrancia también. Siga. Bueno, tercero, la persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas de los cuales aparezca fundadamente que acaba de cometer un delito o haber participado en él. Bueno, le encuentran el televisor, le encuentran el revólver en la mano todavía botando humo de los disparos que hizo. O sea, no hay ninguna duda y lo aprenden inmediatamente. Hay flagrancia. O, como les dije, lo encuentran con el vehículo que se hurtó, lo viene manejando, lo trae en su poder, o la moto. Entonces, ahí hay flagrancia. Sigue. Cuarto, la persona es sorprendida o individualizada en la comisión de un delito en un sitio abierto al público a través de la grabación de un dispositivo de video y aprendida inmediatamente después. La misma regla operará si la grabación del dispositivo de video se realiza en un lugar privado con consentimiento de la persona o personas que residan en el mismo. A ver, le quiero hacer una aclaracióncita en relación con eso. Es igual. Lo que pasa es que ustedes saben que las cámaras públicas son las que están en vía pública, las que instaló el gobierno, municipal o departamental o nacional. Entonces, si queda grabado allí, la policía puede bajar el video, no tiene ningún problema porque eso es público. Pero
si de pronto lo grabaron en la casa, no había cámara en la zona, pero su papá tiene una cámara en su casa, entonces llegan donde su papá y le dicen, mire, autoriza usted que bajemos eso, tata. O sea, esa es la diferencia, que hay que pedirle permiso, la autorización. Si él dice que no, entonces habrá que pedir una orden de allanamiento, si es necesario, para hacer la búsqueda de la grabación. Pero generalmente las personas acceden, ¿sí? Porque los ciudadanos también colaboran cuando se trata de averiguar, de resolver un delito. Entonces los ciudadanos también a veces están prestos a colaborar y de hecho colaboran. Siga. Siga, doctora. Bueno, quinto, la persona se encuentre en un vehículo utilizado momentos antes para huir del lugar de la comisión de un delito, salvo que aparezca fundadamente que el sujeto no tenga conocimiento de la conducta punible. Bueno, exacto. ¿Por qué puede ocurrir? A ver, un señor le dijo, el vecino le dijo, mira, présteme el carro un momentico para ir a hacer una diligencia al centro. Y sucede que cometieron un atraco y en ese vehículo se fueron ellos, los ladrones. Allá bajaron su plata y le entregaron el carro al dueño. Más adelante encuentran al dueño del carro con el carro en su poder. Señor, mire, ese carro suyo quedó grabado aquí en este video, que ese carro fue utilizado para el hurto. Por lo tanto, presumimos que usted hace parte de la banda que se hurtó. Hombre, no, yo no tengo nada que ver. A mí fulano de tal vecino me dijo que le prestara el carro, podemos ir allá. Yo le presté el carro, es normal, frecuente que yo se lo presto cada vez que necesito. Yo no sabía que él había... ¿Sí? Es posible que esa explicación se pueda dar. Pero lo que en principio se presume es que quien encuentran en poder del carro que huyó de la escena del delito y que quedó grabado, ¿sí?, es parte de la banda, de la organización criminal. Pero hay que respetar que la persona pueda demostrar, ¿sí?, la tesis contraria, o sea, que él no hacía parte de eso, ¿sí?, pero tendría que demostrarlo. Pero en principio se considera que hay una flagrancia. Entonces, miren, doctores, todos los casos esos que les he mencionado, en todos esos casos, ¿sí?, no se requiere orden de captura. La policía que esté en la zona, policía de vigilancia, puede capturar y si no, lo puede hacer cualquier ciudadano. Y ya hay flagrancia. Para eso no se necesita orden. ¿Cuál es la otra forma de capturar? Que la fiscalía, con los elementos materiales, las evidencias físicas recaudadas, la información legalmente obtenida, le haga una petición al juez de control de garantías para que libre una orden de captura contra esa persona que está ya identificada o individualizada. Entonces, ustedes saben que eso es en audiencia, el juez de control de garantías fija una audiencia donde la fiscalía va a presentar sus argumentos, porque considera, entre otras cosas, les digo, no es una audiencia pública, esa tiene que ser una audiencia reservada por razones obvias. Porque si vamos a hacer una audiencia pública y puede entrar cualquier ciudadano, entonces es posible que entre un amigo o un pariente de la persona que vamos a capturar, entonces eso queda en nada, porque el tipo va y le avisa, escóndete, vete que te van a capturar. No, entonces hay audiencias que no se pueden hacer públicas por su misma naturaleza. Esa audiencia es reservada. Solamente tiene que estar el fiscal, tiene que estar el fiscal, el juez, el Ministerio Público, nadie más, porque apenas se va a pedir la captura. Entonces, si los argumentos convencen al juez de la necesidad que hay de librar esa orden de captura, él la libra y esa orden de captura que lleva el nombre de la persona, la dirección donde se puede encontrar, la profesión o oficio que ejerce, etcétera, porque acuérdese que esa persona tiene que estar identificada o individualizada. Entonces, se libra la captura, la policía la policía o la SIGIN o la DIGIN, cualquiera puede llevar a cabo la captura y le pone a la persona a disposición de la fiscalía. ¿Ya? Se lo pone a disposición de la fiscalía, que fue la que solicitó la captura. Bien, entonces, hasta allí
hemos hablado de la captura, la captura. Entonces, fíjense ustedes que la captura, como les dije, es un hecho material donde la persona la aprenden físicamente, ya en flagrancia o mediante una orden de captura. A veces la orden de captura es para cumplir una sentencia, a veces la orden de captura es hasta para notificarse, porque a veces a la persona la están citando y no comparece, y entonces a veces libran una conducción para que vaya y se haga presente en el lugar, porque a veces tiene que ser necesariamente una notificación personal. Bien, entonces esa es la primera forma de privación de la libertad. La segunda forma de privación de la libertad, doctores, es la detención preventiva. Ya la detención preventiva, para que haya detención preventiva, ya tuvo que haber existido antes la imputación de cargos, ¿sí? Y entonces ahí en esa audiencia de imputación, una vez que se acaba la audiencia de imputación, que se acabó la legalización de captura, la de imputación, entonces la fiscalía pide en otra audiencia que se libre, que se ordene la detención preventiva de la persona. Y entonces, aquí, el fiscal tendrá que convencer al juez de que se dan los requisitos objetivos y subjetivos para que la detención prospere. ¿Cuáles son esos requisitos objetivos? Primero, que el delito tenga una pena mínima de 4 años o más, el delito por el que se está procesando a esa persona. Eso es un requisito objetivo. Objetivo porque se puede verificar. Me dicen, el delito de acceso violento. Entonces yo miro en el artículo 205 cuántos años tiene como mínimo. Tiene 10 años. Bueno, entonces quiere decir que ese delito tiene detención preventiva. Se le puede detener a esa persona porque se cumple el requisito objetivo de que la pena es de 4 años o más. ¿Ya? Y luego se hace un despliegue, una demostración de por qué debe dictarse la medida a esa persona, porque cuenta la fiscalía con los elementos materiales, las evidencias físicas indicativas de que esa persona, ¿sí?, es presunto autor o partícipe de la conducta. ¿Sí? Es decir, doctor, disculpe, ¿será que puede repetir eso de la detención? O sea, que los requisitos son... ¿Me explica, por favor? Hay requisitos objetivos y requisitos subjetivos. El requisito objetivo es, en primer lugar, que el quantum de la pena que tiene señalada el delito por el que se está procesando a la persona sea de 4 o más años. O sea, ustedes saben, doctora, abra cualquier, del artículo 101 en adelante, abra cualquier artículo del Código Penal. Ya voy. 101 en adelante. Sí, cualquier artículo que usted abra. ¿Qué dice en cuanto a la pena? Tendrá una pena de tanto. Al final. Bueno, ¿Qué dice? 137, lesiones en personas protegidas. Ajá. Bueno, el que con ocasión y desarrollo de conflicto armado cause daño a la integridad física o a la salud de la persona conforme al derecho internacional humanitario, incurrirá en las sanciones previstas para el delito de lesiones personales incrementadas hasta una tercera parte. Bueno, entonces ahí hay que ir allá a las lesiones, mirar las lesiones, pero búsquese otro que tenga la pena ahí mismo. Yo lo que quiero es... bueno, aquí. El 135. Fecundación y tráfico de embriones humanos. El que fecunde óvulos humanos con la finalidad diferente a la procreación humana sin prejuicio de la investigación científica, tratamiento diagnóstico que tenga una finalidad terapéutica con respecto al ser humano, objeto de la investigación, incurrirá en prisión de 1 a 3 años, hoy 16 meses. Le pregunto a ustedes, a todos los que están ahí, ¿por ese delito se podrá pedir medida de aseguramiento? Claro que no, profesor. No se puede pedir porque no se puede, ya porque no tiene mínimo. Señalar una pena mínima de 4 años o más. Busque el 205. Ya voy.
Artículo 205. La pena debe ser de 12 a 20. Exacto. De 12 a 20 años. Bueno, entonces, de 12 a 20, entonces ya usted, ahí tiene el primer requisito objetivo. Ahí puede poner medida, ¿sí? Ese es el primer requisito objetivo. ¿Por qué? Porque la pena señalada es de 4 o más años. ¿Sí? Entonces, después que ya tiene ese requisito objetivo, vienen los requisitos subjetivos. ¿Cuáles son? Que usted tiene de los elementos materiales, de las evidencias físicas, ¿sí? ¿Sí? Se presume razonablemente que esa persona cometió ese delito de acceso a canal violento, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué tiene usted? El dictamen médico legal, el testimonio de la menor, el informe de policía cuando la capturaron, cuando lo encontraron al tipo, los testigos, en fin, ya usted tiene los elementos. Pero sucede que de acuerdo al artículo 308 y siguiente, 310, no basta con que se tengan todos esos elementos, sino que también hay que demostrar que la medida es necesaria. ¿Cuándo es necesaria la medida? Cuando esa persona con el delito está poniendo en peligro a la comunidad, cuando pone en peligro a la víctima, ¿sí? Porque la puede amenazar, porque la puede matar, porque le puede hacer un daño, pero también cuando hay posibilidad de que usted se vaya del país y llevada a la acción de la justicia, y también cuando la gravedad de la conducta amerita que se le dicte medida para evitar que esa persona amenace a los testigos porque es muy poderosa. El autor del delito es poderoso, amenaza a los testigos, destruye los medios de prueba. Entonces hay que dictarle medida. Es necesario para poder garantizar la tranquilidad y poder garantizar que el proceso va a marchar sin tropiezos, porque nadie va a perturbar las pruebas, ni las va a dañar, ni va a amenazar a los testigos, etc. ¿Ya? Entonces, por favor, doctora, lea el artículo 308. Procedimiento, profe. Sí, procedimiento. Okay. Bueno, artículo 308. Requisitos. El juez de control de garantías, a petición de la Fiscalía General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente, se puede inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos. Primero, que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. Segundo, que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. Tercero, que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. Leo el parágrafo, profe. Sí. Parágrafo. La calificación jurídica provisional contra el procesado no será en sí misma determinante para interferir el riesgo de la obstrucción de para inferir. El peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima y la probabilidad de que el imputado no comparezca al proceso o de que no cumplirá la sentencia. Ok, entonces miren, se dan cuenta, esos son los requisitos subjetivos a los que me estaba refiriendo, que de los elementos materiales, de la evidencia física, ¿sí?, se presuma con probabilidad de que esa persona es autor o partícipe, pero además es necesario que la prueba, que se den los otros requisitos, la necesidad de la medida, ¿sí? Porque si a pesar, por ejemplo, una persona mata a otro, pero no es necesario,
porque no hay peligro de que esa persona se vaya, porque tiene el asiento de sus negocios aquí, porque todas sus actividades, toda su plata la tiene aquí, porque no hay posibilidades de que amenace el testigo, no es una persona peligrosa. Entonces, el juez puede no imponer la medida porque no es necesaria. A pesar de que se den todos los requisitos objetivos y lo demás, no puede hacer porque no es necesario. Entonces, la necesidad de la medida hay que examinarla por parte del juez de control de garantías siempre que le pidan una medida de aseguramiento. Esto que estamos viendo, doctores, no es de este programa, ¿sí? Pero como se los anuncié el día que nos encontramos por primera vez, les dije cuál va a ser el programa de nosotros, les dije, sin embargo, cuando nos toque tangencialmente un punto que no es de este programa, pero tenemos que verlo. Ahí tienen un punto, como estamos hablando de la privación de la libertad, como estamos hablando del derecho a la libertad, yo quiero explicarles hasta la saciedad cómo es que se hace cumplir ese derecho, cómo se hace respetar ese derecho. Entonces, fíjense que allí dijimos que la regla general era la libertad, pero esa libertad se puede perder, ¿sí?, cuando ocurre, por ejemplo, una flagrancia o cuando la fiscalía solicita una medida de aseguramiento y el juez, después que escucha, óigase bien, a la fiscalía con todos sus argumentos y todo lo que le lleva, entonces podrá decir si la medida es necesaria, díctese medida de aseguramiento contención fulano tal por el delito tal, envíese al establecimiento carcelario. Pero también dijimos que ese mismo juez de control de garantías, si con posterioridad, por ejemplo, le dictaron medida de aseguramiento, oye a la persona, y dentro de 2 meses, ¿sí?, ya tenemos más pruebas practicadas, más elementos, más evidencias, y con esos nuevos elementos y esas nuevas evidencias, se desvirtuaron los elementos que se tuvieron en cuenta hoy, entonces es posible que ese mismo juez revoque esa medida de aseguramiento. Es decir, revoque la medida y eche atrás la detención preventiva y deje en libertad a esa persona. Pero también hay posibilidad de que le sustituya la medida. Por ejemplo, el señor se enfermó y es una enfermedad grave, incurable, que no se la pueden tratar en el establecimiento carcelario. Hay que sustituirle la medida por domiciliaria o mandarlo a una clínica. Eso también lo puede hacer el juez de control de garantía. ¿Ok? No sé si está claro el alcance que le hemos dicho que tiene esa. Bueno, para no dejar en el aire también, que se los haya anunciado, doctora Oresti, escúcheme lo que le voy a decir, léanos el artículo 307 para que vean ustedes lo que les estoy diciendo, que viene a reafirmar, son más las medidas no privativas que las privativas de la libertad. Porque es que también se pueden pedir medidas no privativas, ¿sí? Y para imponer cualquier medida no privativa, el juez tendrá que hacer el mismo despliegue, el mismo estudio y las mismas consideraciones para decir si impone una o varias medidas de esas no privativas. Lea, por favor, el artículo 307. Bueno, medidas de aseguramiento. Son medidas de aseguramiento. A. Privativas de la libertad. Primero, detención preventiva en establecimiento de reclusión. 2. Detención preventiva en la residencia señalada por el imputado siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento. Ok, esas son las privativas de la libertad. Okay. 2 nomás. Ahora, ¿qué sigue allí? La B, no privativas de la libertad. Ajá. Primero, la obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica. Segundo, la obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución determinada. Tercero, la obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez, ante sí mismo o ante la autoridad que él designe. Cuarto, la obligación de observar buena conducta individual, familiar y social con especificación de la misma y su relación con el hecho. Quinto, la prohibición de salir del país, del lugar del cual reside o del ámbito territorial que fije el juez.
Sexto, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares. Séptimo, la prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas siempre que no se afecte al derecho a la defensa. Octavo, la presentación de una caución real adecuada por el propio imputado o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o de hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. Noveno, la prohibición de salir del lugar de habitación entre las 6 p.m. y las 6 a.m. El juez podrá imponer una o varias de estas medidas de aseguramiento, conjunta o indistintamente, según el caso, adoptando las precauciones necesarias para asegurar su cumplimiento. Si se tratara de una persona de notoria insolvencia, no podrá el juez imponer caución prendaria. Sí, ¿saben lo que hacían los jueces antes, en la ley 600 y en las otras leyes? Un tipo cometió un delito y entonces, ¿usted qué hace? Yo soy limosnero, pido limosna ahí en la 34 con primera. Y entonces, ¿sabe lo que hacía el juez para que el tipo no saliera en libertad? Le ponía una caución de 200 salarios mínimos legales mensuales. Bien. Eso es un abuso. Si la persona no tiene con qué comer, tiene que acudir a pedir diario en la calle, ¿cómo le va a poner una caución prendaria? Es para que no salga de la cárcel. Y sucede que, acuérdense ustedes, doctores, que está prohibida la privación de la libertad por obligaciones de carácter civil. Es por eso que una persona por deudas o porque no puede pagar una caución o porque no pueda pagar una multa no lo pueden poner preso. No lo pueden poner preso si se demuestra que no está en condiciones de hacerlo. Porque entonces la persona no está presa por el delito que cometió, sino está presa porque no tiene 100.000 pesos, porque no tiene 200.000. Eso no tiene presentación. Es un abuso a veces del juez. Entonces, por eso ya hoy día, ya le están diciendo, pues, si usted sepa, porque la persona, pues, se le está estudiando todo, ¿no? Cómo vive, quién es, dónde vive, todo eso se estudia y se recauda en el trámite del proceso. Entonces, si usted sabe que es un tipo pobrecito que no tiene ninguna clase de bienes, de ninguna naturaleza, ¿para qué le va a poner una caución? ¿Eh? Bien. Entonces, mis queridos doctores, eso es lo que se llama el principio de libertad. Como les he dicho, que la regla general es la libertad. La excepción es la pérdida o privación de esa libertad, y por eso la privación o pérdida de esa libertad está sometida a toda esta serie de condiciones, ¿sí? Porque la libertad es un derecho sagrado, es un derecho importante. Después de la vida, pues la libertad. Porque, ¿qué hace un ser humano vivo si no tiene libertad? Si lo mantienen atado, amarrado a un árbol, si no es libre de ir donde él quiera, de visitar lo que él quiera. Ahora, ustedes saben que existen otras clases de libertad. Ahí sí no, yo me estoy refiriendo a la libertad física, pero a la libertad psicológica, por ejemplo, la influencia que tienen los medios de comunicación a veces en las personas. Imagínense que los medios son tan influyentes que hay una dama que tiene el cabello bonito, ¿sí? Pero entonces ahí dicen que el champú tal le pone el cabello más brillante, más con unos visos de tal color, y sale inmediatamente a comprar el champú. ¿Sabe cómo se llama esa libertad? Es una libertad psicológica. Las personas, o tome tal gaseosa, o tome tal licor, o use tal ropa. Hay gente que le presta atención a eso, ¿o no? ¿Ah? Si no influyera la propaganda, entonces los medios de comunicación no las harían si no influyeran. Claro que influye. Y por eso es que buscan personalidades para que sean modelos de esas propagandas. Para que sean y hoy que existen un grupo que se llaman influencers, que son personas que tienen la capacidad de influir sobre otras para llevarlos a comprar productos, para llevarlos, ¿sí? Imagino que ustedes todos los días los llaman para ofrecerles cosas. Esa libertad de decidir eso, si compra, si no compra, hasta dónde influye, esa libertad es la libertad psicológica. Hay muchas personas que no tienen esa libertad
porque se dejan influir por todo lo que le venden y compran cosas que no necesitan, cosas que después no usan, pero las compran por la innovación, porque la propaganda lo dijo, porque lo presentó la modelo, y algunas mujeres creen que el vestido le va a quedar igualito como le quedó a la modelo, y cuando lo compran y no le queda igual, porque el cuerpo no es el mismo, porque pesa más, porque es más bajita, porque es más alta, lo que sea, entonces ya archivan eso, ¿o no? ¿Eso será cierto o no será cierto? O sea, las damas tienen la palabra. Si influye el celular, el computador, a todo eso le dan propaganda. Eso es para influir en la psicología de las personas. Yo no me estoy refiriendo a esa libertad, porque esa libertad muchas personas no la tienen. Me refiero a la libertad física, a la libertad de locomoción, al derecho que yo tengo de ir donde yo quiera, donde los medios económicos me lo permitan. Porque si yo quiero irme ahora de aquí a Medellín y no tengo la plata para el pasaje, no me puedo ir. Tengo esa limitación. ¿Sí? Pero si teniendo la plata, no puedo ir porque me aprenden, me capturan, fíjense, eso sí incide en mi libertad física. Ya no puedo ir porque, a pesar de que tengo la plata, el pasaje comprado, tengo donde bajar y todo, pero me salió un chicharroncito por ahí, me capturaron y estoy preso y no puedo ir. Perdí la libertad física o libertad de locomoción, que es la libertad de yo ir donde desee, donde quiera. ¿Ok? Pregunto, mis queridos doctores, ¿está entendido ese principio de la libertad? Sí, señor. ¿Todos entendieron? ¿Entendieron? Acuérdense, Sí, ¿no? Estamos entre la oportunidad de volver a repetir, de volver a decir. Doctores, aprovecho y yo quiero que, desde ya quiero pedir excusas si alguien se siente aludido, pero les quiero comentar, y es un problema, eso se ha analizado en el mundo entero. Uno de los problemas en el aprendizaje de la población universitaria de cualquier carrera, ¿saben cuál es? Que las personas no leen bien. A veces no leen bien, se saltan palabras y sucede que cuando usted no lee bien el texto, va a interpretar mal, va a llegar a una conclusión equivocada. Entonces, una recomendación es, les hago ese énfasis, esa recomendación, que traten de precisar los términos que están leyendo. Cuando ya ustedes estén tan entrenados en la lectura, se dan cuenta que algo se saltaron, que alguna palabra no fue leída correctamente, porque inmediatamente se dan cuenta que eso no encaja en el contexto de lo que están viendo, de lo que están leyendo. Entonces, hay que regresarse y volver a leer bien porque, repito, parece mentira, una palabra, inclusive a veces la puntuación, le cambia el sentido a la expresión. Entonces, si usted no entendió bien la expresión, no la va a comprender, no va a mirar su alcance. ¿Qué fue lo que quiso decir, por ejemplo, en materia de derecho, el legislador? Entonces tienen que tener mucho cuidado en sus lecturas, cuando están estudiando, porque cuando se lee mal, no se interpreta bien. Y acuérdense que el derecho más que todo es de interpretación, ¿sí? de precisión en cuanto al texto, en cuanto al contexto, ¿sí? Donde se está leyendo la expresión, eso hay que tenerlo bien claro. No se lo estoy dando como una recomendación, un consejo. Yo no estoy censurando que... ¿sí? Ahora, la lectura se aprende leyendo. La facilidad y las palabras, la riqueza de vocabulario se adquiere leyendo. Ya la gente, como no quiere leer, porque todo está en internet, ya la gente no lee libros. Yo creo que las librerías se irán a quebrar, porque ya no hay quien compre textos, no hay, los autores no reciben regalías,
No hay quien, no, la gente no quiere leer. ¿Sí? Y la lectura es la que entrena la mente, la que la mantiene activa, expectante. ¿Sí? Y por supuesto, presta a aprender, a quedarse con los conceptos que le llegan. ¿Sí? Una mente que no se entrena, se atrofia. Acuérdense, órgano que no se ejercita, se atrofia. La persona que permanece sentada, que no camina, el día que se va a parar, no puede caminar. Las piernas le pesan, le da mareo. ¿Por qué? Porque no caminó en horas, en días. Hay que ejercitarse. Todos los órganos hay que ejercitar, todos, para ir adquiriendo las habilidades. Bueno, a ver, mi querida doctora Oresti, lea el artículo 3. Si ya todo está entendido, pues si no hay preguntas que hacer. Artículo 3. Leo. Sí, señora. Bueno, artículo 3. Prelación de los tratados internacionales. En la actuación prevalecerá lo establecido en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, que traten sobre derechos humanos y prohíban su limitación durante los estados de excepción por formar bloque de constitucionalidad. Bien. Ok. Antes le pregunto, eso lo vieron en Derecho Constitucional, ¿cuáles son los estados de excepción? Acuérdense que en los estados de excepción, el presidente de la República puede dictar normas. ¿Cuáles son los estados de excepción? Profesor, guerra exterior, conmoción interna y emergencia. Por ejemplo, la emergencia económica, la emergencia social, la emergencia ambiental, pero también la de la salud. Fíjense que el presidente ha dictado una serie de decretos por la pandemia que se presentó. Eso no es una cuestión normal, una situación anormal. Entonces el presidente, sin acudir al Congreso, puede dictar normas. Por eso se llaman emergencias. Pero esos decretos que se dictan allí tienen una duración máxima de ¿cuánto? 90 días, ¿sí? Más 90. ¿Sí? 90 días son 3 meses, más 90 días que se puede ampliar, 3 meses más, 6 meses. ¿Saben por qué la Constitución hizo eso? ¿Por qué puso ese límite? Porque concede en la Constitución de 1986, que rigió hasta 1991, se declaró el estado de sitio. Duró como 50 años en el país. Después del Bogotazo, en el año 48 se impuso el estado de sitio y nunca más se levantó. Eso también es una arbitrariedad y es un abuso del poder. Entonces, hoy hay una limitación en ese sentido. El presidente solamente puede declarar la emergencia 90 días y prorrogarla 90 más. No puede excederse nunca de esos 6 meses. ¿Sí? Esos decretos que dicta el presidente en emergencia lo puede aprender la Corte Constitucional oficiosamente o se los envían a la Corte para que le haga control de legalidad, control constitucional. Acuérdense que algunos decretos de esos fueron declarados inconstitucionales. Les digo eso porque a mí me gusta aclarar los conceptos y las ideas que van surgiendo inmediatamente para que no vaya a haber. ¿Sí?
Y como ahí en el texto que acaba de leer la doctora, dice, excepto la emergencia. Es para que ustedes sepan que esas son las emergencias que se presentan y que el presidente tiene facultades para enfrentar esa emergencia y lo puede hacer mediante decretos. Ok, entonces estamos hablando del artículo 3 que habla de la prelación de los tratados. Los tratados internacionales ratificados por Colombia, es decir, ratificado quiere decir que Colombia los acepta, hace parte de ellos, es firmante de ellos, que se refieren a derechos humanos, doctores, están por encima del derecho interno. Es decir, que si hacemos un orden jerárquico de las normas, tendría que ser primero los tratados, después la Constitución y después las leyes colombianas. Pero quiero hacer énfasis, no vayan a decir que yo les dije que los tratados siempre estaban por encima de la ley colombiana o de la Constitución. No es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo cuando se refieren esos tratados a derechos humanos. Si se refieren los tratados a derechos humanos, esos tratados están por encima de la Constitución colombiana, siempre que Colombia sea firmante de sus tratados. Y eso es lo que se llama en Colombia el bloque de constitucionalidad. Y ustedes saben que la Corte Constitucional con frecuencia acude al bloque de constitucionalidad para resolver tutelas y para resolver asuntos en materia de derechos humanos, todo lo que tenga que ver con derechos humanos. Podemos acudir a las encíclicas papales, podemos acudir a la Carta Americana de Derechos Humanos, a la Convención Americana, a todos esos tratados podemos acudir en un momento determinado. ¿Sí? Para humanizar los conflictos, para humanizar la guerra, también podemos acudir a todos esos tratados internacionales ¿sí? Porque, repito, se trata de materia de derechos humanos, es decir, de proteger la vida, bienes y honras de los ciudadanos. La preservación de la vida, de la salud, de los seres humanos, amerita que eso se haga. Entonces, reitero, en materia de derechos humanos, el orden jerárquico es primero los tratados, segundo la Constitución y en tercer lugar las leyes y después los decretos, etcétera, etcétera. Sigue bajando en materia de derechos humanos. Entonces, doctores, quiere decir que nosotros podemos aplicar aquí en Colombia la Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo, sin ningún problema. No hay ninguna... Colombia ha dictado una serie de leyes para ratificar esos tratados y mediante la ley 16 de 1972 ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Sí? O sea que esa Convención Americana de Derechos Humanos se puede aplicar en Colombia en cualquier momento. ¿Sí? Mediante la ley 74 de 1968 se ratificó el Tratado de Costa Rica, que se refiere a derechos civiles y políticos. Es decir, que ese tratado se puede aplicar en Colombia perfectamente. Y mediante la ley 742 del 2002, ratificó el Tratado de Roma. Acuérdese que del Tratado de Roma hace parte la Corte Penal Internacional. Yo no sé si habrá algunas personas mayores que otras en el curso que de pronto recuerdan, ese tratado se ratificó durante el gobierno del doctor Misael Pastrana Borrero. Y Misael Pastrana Borrero dejó un stand-by, firmó el tratado y dejó un espacio de 7 años para, digamos, poder en ese momento, recuerdan que Juan Pastrana
se iba a hacer la paz en Colombia. Él estuvo reunido con la FARC. Recuerda que la FARC lo dejó esperando allá en el Caguán, nunca se presentaron. Hubo ese fiasco para el presidente. Y entonces, no obstante, se había abierto un espacio de 7 años. Es decir, que en esos 7 años no entrara en vigencia la Corte Penal Internacional para darle tiempo a que, si Colombia firmaba un tratado, un acuerdo de paz con la FARC en ese momento, esos 7 años era para implementar todos los acuerdos que se habían firmado. Eso nunca ocurrió. Ya ese término se venció, ¿sí?, en el 2009, porque fueron 7 años, pero Colombia ratificó la Corte Penal Internacional mediante la Ley 742 del año 2002. A ver, ¿qué es lo que quiero significar con que se aplique o no se aplique aquí la Corte Penal Internacional? Sucede que la Corte Penal Internacional se aplica en los países cuando se trata de delitos de lesa humanidad, delitos cometidos en medio del conflicto, con ocasión del conflicto, y sucede que de pronto en el país, Colombia, por ejemplo, en un caso concreto no se hace justicia. Por ejemplo, por decir los falsos positivos. ¿Qué pasaría si no se hiciera justicia en relación a los falsos positivos? Que la Corte Penal Internacional puede llegar al país y adelantar ellos los procesos y condenar a las personas. Ustedes saben la afrenta que constituye para un país que venga otro y sea el que dicte sentencias, el que adelante los procesos, porque el país no fue capaz de hacerlo. Eso es humillante. Humillante, obvio. Sería una afrenta. Y también la Corte Penal Internacional interviene cuando la sanción que se impuso en relación con el daño causado es irrisoria, es una burla, es un saludo a la bandera. Entonces también puede intervenir la Corte Penal Internacional. Entonces por eso es que al país mejor le conviene que la JEP o la Justicia y Paz adelanten esos procesos y no que eso quede sin juzgar, porque repito, lo peor que nos puede pasar es que venga la Corte Penal Internacional y nos dicte sentencia en esos casos. Yo no sé si ustedes recuerdan que cuando se estaba adelantando el acuerdo de paz con la FARC, en el gobierno de Santos, casi mensualmente o cada 3 meses venía una morena altísima de la Corte Penal Internacional de La Haya, venía a revisar los acuerdos, porque ellos estaban al tanto para ver si esos acuerdos reunían los estándares internacionales. Y también estaban pendientes los países que fueron garantes, Suecia, Noruega, también venían a hacerle control, y Cuba, hacerle control a lo que se iba firmando, a lo que se iba acordando, para ver si eso reunía los requisitos de los tratados internacionales. Porque donde eso no reúna los requisitos, no se podía aprobar. Esa parte no se podía aprobar y seguramente iba a ser echada atrás. Entonces, doctores, a eso se refiere el artículo 3º, y por allá en el artículo 86 de la Constitución también se refiere también a los tratados, el artículo 86 de la Constitución colombiana se refiere a ese aspecto que estamos mencionando. Bien, entonces, dado que son ya las 7:52 para que nos dé tiempo de pasar la lista, vamos a empezar con la lista de, a ver, Doctor, disculpe, le hago una pregunta. Sí, dígame. Con respecto al caso hipotético que usted plantea, que la Corte puede venir a Colombia a apropiarse de un caso, como Sí. ellos tienen jurisdicción en tantos países,
Sí. ¿Adoptarían el procedimiento y la parte formal del Código Penal del país de donde existen o hay Sí. uno de ellos? Obvio, pero sobre todo ellos también tienen, acuérdense que los tratados crean unas reglas, unas condiciones para llevar a cabo esa intervención. Lógicamente que hay que seguir la Constitución, hay que seguir los tratados y hay que seguir las normas con las que se va a imponer la sanción, porque si no, entonces, ¿qué normas? En otros tratados, por ejemplo, hay pena de muerte, hay cadena perpetua, y nosotros no podríamos aplicar normas de esa naturaleza en el territorio colombiano. Entonces tiene que ser de acuerdo con el Código Penal colombiano. Sí, señor. ¿Le quedó claro? Sí, señor, gracias. Ok. Bueno, Adrián Albeiro Ariz. Presente, doctor. Alejandra Sofía Vergara. Alejandra. Perdón. ¿Alejandra Sofía no está? Bueno. Amada Melisa Donado.